Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Martínez. Yo soy Poli Cuentacuentos, soy promotora de lectura y escritura, maestra, futura psicóloga a punto ya de graduarme y he trabajado durante los últimos 6 años en promoción de lectura en escuelas, bibliotecas, residenciales, programas para niños con vulnerabilidad, programas estatales, en fin, bueno, he hecho un montón de cosas sobre promoción de lectura. Pero ahora lo que nos gustaría trabajar el día de hoy es cómo contar cuentos desde casa. Entonces, si alguien quiere seguirme en las redes sociales, puede buscar en Instagram, @policuentacuentos. Mi correo electrónico es policuentacuentos@gmail.com. Poli se escribe P-O-L-I latina. Y también acabo de estrenar el canal de YouTube de Poli Cuentacuentos, en donde van a poder encontrar las diferentes cuentos que he hecho en cuarentena, básicamente. Y bueno, es mi primera vez usando esta aplicación de Webinar Jam. Normalmente para contar los cuentos, ahora desde casa estoy utilizando Zoom porque puedo ver a los niños y sus reacciones. Pero para este taller lo que vamos a hacer es que veo que hay como una manito. Entonces, si ustedes quieren participar, tienen alguna pregunta específica o para hacer el ejercicio, digo, ¿quién es el voluntario para hacer este ejercicio? Ustedes solamente le dan clic a la manita y entonces yo puedo compartirles el video, el spot de video para que salgamos las dos personas. ¿Ok? Muy bien, bueno. Empecemos entonces. Aquí veo que están algunas personas, así que vamos a comenzar. ¿Qué es contar cuentos? O sea, empecemos como que, ¿qué es eso de contar cuentos? Bueno, resulta que existen los cuentacuentos y los narradores orales. Son dos corrientes que vienen desde la antigüedad, desde que existe el fuego y que los humanos nos reunimos a escuchar historias en la noche para descansar, para aprender, para relajarnos, para entretenernos y sobre todo para compartir, porque es a través de las historias en las que compartimos nuestra historia personal y esas cosas que queremos dejar, el legado. Correcto, entonces están los cuentacuentos hoy en día que vienen mucho más desde la promoción de lectura porque ellos son los que utilizan el libro como herramienta para contar. Y están los narradores orales que son aquellos que transmiten la información de generación en generación y que van contando los cuentos con la palabra. Hay diferentes culturas donde el narrador, el cuentacuentos, el sabio de la comunidad es el más, pues el mayor de esa comunidad y que es el que transmite la información. Hoy en día, pues uno puede estudiar para hacer cuentacuentos. Yo pertenezco por lo menos a la Red Internacional de Cuentacuentos y a la Red Nacional de Narradores de Historias de Panamá. Y si se meten en la Red Internacional de Cuentacuentos van a poder encontrar un montón de cuentacuentos registrados en diferentes países. Yo estudié desde la promoción de lectura, pero también estudié teatro. Entonces junté esas dos cosas para hacer mis shows de niños. Y aunque yo lo hago un poco más elaborado, con títeres, canciones en vivo, música en vivo, un gran escenario, hay que tener en cuenta que los elementos esenciales, que es lo que vamos a trabajar hoy, lo más simple. Por lo menos yo acá tengo, a ver, aquí está, un títere de stage, aquí, tengo un títere muy grande. ¡Hola! Del teatro, que se ve como wow, súper grande, pero no necesitamos un títere tan grande para contar los cuentos en casa, sino que podemos usar un calcetín, por ejemplo. Podríamos utilizar un calcetín y ese calcetín le pintamos con marcador o le recortamos con foamy o con cartulina en los ojos y creamos ya un puppet.
Y con ese títere, entonces, de calcetín o de una bolsa, ¿cómo se le dice acá? Una bolsa de tela, o sea, no de tela, es como una bolsa de papel, perdón, de papel manila. Se puede igual hacer un títere, hacer un puppet y ya tienes un personaje extra para tu historia. Entonces acá lo que vamos a hablar es un poco como de los recursos que tenemos, los recursos más sencillos que podemos utilizar para que se nos ocurran ideas para contar cuentos y cómo empezar a contar cuentos en casa. Hay una herramienta que se llama Cadáver Exquisito, no sé si alguno de ustedes lo conocen, en donde nos reunimos en un grupo, que puede ser un grupo de 4 personas o de 2 personas, también puede ser, y empezamos a contar una historia. Una persona comienza y así sucesivamente va la historia. ¿Hay algún voluntario que quiera vivir la experiencia de contar una historia colectivamente? Si hay alguien que desea participar en este ejercicio, por favor, levanten la manito. Cristín dice hola. Levanten la manito para, para que pueda yo colocarlos aquí y hacer el taller del cadáver exquisito. También lo que podemos hacer es que podemos chatear, por ejemplo, a ver, Cristín, tú que has dicho hola, puedes ver lo menos yo digo, érase una vez un océano muy lejano y entonces ahora Cristín tiene que seguir lo que yo comencé. Entonces vamos a hacerlo y yo lo voy a ir leyendo. El que quiera puede ir escribiendo la continuación de la historia. Yo la voy a escribir acá en el comentario para que todo el mundo lo pueda ver. Érase una vez en un océano muy lejano. Bien, ¿quién se anima a continuar? ¿Alguien se anima a continuar? Por ejemplo, si yo digo, érase una vez en un océano muy lejano, y entonces el siguiente participa, ahí viene, Cristín dice, de color azul y verde. Bien, ahí está. Entonces, que alguien más se anima aparte de Cristín, muy bien, Cristín, de continuar la historia. Érase una vez en un océano muy lejano, de color azul y verde. Ajá, Virginia Guzmán, hola. Había un barco muy hermoso. Aaron Hernández dice, en un barco escapaba Jonás de un mandato divino. Ajá. Érase una vez en un océano muy lejano, de color azul y verde, había un barco muy hermoso. En un barco escapaba Jonás de un mandato divino, donde navegaban muchas familias. Ok. Muy bien, Aaron, Virginia, Christine, Mabelín, donde navegaban muchas familias. Muy bien, entonces mira, ahí con ese ejemplo ya tenemos, fueron varios comentarios y ya tenemos una historia. Ya la historia está en el mar, ya hay un personaje principal que se llama Jonás y hay otros principales secundarios que son otras familias que están ahí. Entonces ven cómo no en la interacción no necesitamos el libro como tal para que nosotros podamos crear nuestra historia. Y así, ¿qué es lo que normalmente me dicen los papás? No, lo que pasa es que yo no sé cómo compartir con mi hijo porque ya no tenemos más libros, o porque es cuarentena no puedo comprar los libros, o bueno, es que yo quiero hacer algo que sea un poco más dinámico. Y entonces con esta herramienta, ustedes le dicen a sus hijos, a sus niños que tengan cerca, vamos a aprender, no, vamos a jugar un juego que se llama, inventan el nombre, Cadáver Exquisito, o le ponen, leemos un cuento, como ustedes le quieran poner al juego. Y el juego es simplemente, mira, dice Aaron,
Christine dice, junto a muchos animales y se dirigían a una hermosa ciudad. Muy bien. Entonces, con este juego, los personajes van apareciendo y los niños van interactuando con sus padres, con sus cuidadores y van creando una historia. Entonces vamos a ver, nuestra historia dice, primera parte como de lo que podemos hacer para crear nuestros cuentos en casa. Tenemos la historia ya. Érase una vez un océano muy lejano de color azul y verde. Había un barco muy hermoso. En un barco escapaba Jonás de un mandato divino, donde navegaban muchas familias, junto a muchos animales, y se dirigían a una hermosa ciudad. Okay. Esa es la primera parte de la historia. Ahora habría que ver qué le pasa a Jonás o qué pasa en el barco, si hay algún problema. Pero eso se va desarrollando después. La idea es que esta dinámica no sea tan corta. Cuando estemos en casa, tenemos que alargarlo lo más que podamos y le metemos algo gracioso, le podemos meter canciones, por ejemplo. Y se dirigían a una hermosa ciudad, pero de pronto llegó, voy a escribirlo, pero de pronto apareció una ola, muy grande. Y entonces aparece la ola y podemos cantar en ese momento. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba, se van hacia abajo, se van hacia arriba, se van hacia abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y bueno, ahí sigue la canción, ¿no? Pero es como para poder incluir también a los niños que están más pequeños y a los adultos y a las personas grandes en la actividad, porque quizás algunos niños no pueden hablar todavía, no saben hablar todavía, son muy pequeños o no saben qué decir. Entonces le decimos, bueno, pero entonces vamos a cantar una canción del cuento. Incluso si estamos mamá, papá y el bebé, pues el juego puede ser entre mamá y papá y se incluye al bebé porque se canta. Y un tiburón se los comió a todos. Un tiburón, bueno, y viene un tiburón. Baby shark, baby shark, tiburón, ton, ton, torón, ton, tiburón. Ajá, y entonces, pero entró una versión habla muy grande y un tiburón se los comió a todos. Arropó al barco y balanceaba de lado a lado. Bueno, todavía podría ser, arropó al barco y balanceaba de lado a lado y después vino el tiburón. Y entonces el tiburón, bueno, le pasan cosas también antes de que se los coma, ¿no? Me imagino. Pero la intención es la que estamos viviendo en este momento, que es que se siga una historia y que se cree de la nada. O sea, no existía esta historia y Jonás cayó al agua y fue tragado por un enorme peso. Bueno, se salvó Jonás del tiburón y bueno. Entonces, la cuestión es como ver esa posibilidad de crear historias que no estén escritas y que podamos hacerlo en grupo. Si alguno de ustedes es maestro también y está trabajando en la virtualidad por Zoom, por ejemplo, o por Google Meets, tiene la posibilidad de crear estas dinámicas. Ahí siguen escribiendo la historia, dice, y el tiburón los vomitó en una ciudad muy hermosa, todos a salvo. Se le puede pedir a los niños que dibujen algo del cuento. Ajá, exactamente. Entonces, si estamos por lo menos en Zoom o estamos en la vida real o como sea, bueno, en Zoom podría ser que así como están escribiendo ustedes, los niños pueden escribir o les pueden poner el video y que ellos digan si están lejos. Y bueno, esa es la primera parte, crear la historia de la nada. Luego entonces tú dices, bueno, pero es que ahora esta historia me parece tan bonita, ¿qué puedo hacer con esta historia? Además de poder cantar o buscar las canciones de esa historia, pueden dibujar los personajes de la historia. Entonces, ustedes cuentan la historia, los niños dibujan los personajes y al final esos personajes que dibujan les pueden tomar fotografías y crear su propio cuento con una lámina así como de PowerPoint o de Google Slides, en donde todos los dibujos de los niños se convierten en un cuento. Y ya ustedes empiezan a crear su propia biblioteca personal creada de la imaginación de ustedes y de sus niños. También se puede hacer
físico. Estos libros se llaman libros cartoneros. Son libros que se hacen artesanales en casa. Y vamos a ver si yo puedo, a ver, compartir, no se puede compartir. Sí, turn screen share. Ok, aquí está. Libros cartoneros. Que vamos a colocar los imágenes. Muy bien, ahora voy a poner a compartir. Bueno, no sé. No sé si se está compartiendo. Pestaña aquí. Compartir. Ok, entonces aquí estamos viendo diferentes libros cartoneros. Vamos a ver este. Que son los libros que se ven, no sé si lo pueden ver, que son los libros que se hacen en casa, ¿no? Entonces, por lo general, estos libros lo que hacemos es que doblamos hojas blancas y ya pues nosotros vamos escribiendo la historia y los niños la dibujan o la colorean. ¿Y cómo unimos estos libros? Pues les podemos engrapar o los podemos pegar las hojas, y se puede hacer la tapa con cartón o con esos cartones de cereal, se pueden hacer para que los niños hagan luego entonces la manualidad de los libros cartoneros. Ellos pueden hacerles la portada, pueden dibujarlos, pueden crear sus propios libros. Esto claro que entre los niños sean más grandes, más posibilidades hay de que ellos participen más de la actividad de la creación del, miren este principito cartonero, qué lindo, de la creación del libro, pero igual si son pequeños, lo que podemos hacer es que ellos hagan sus dibujos y nosotros los recortamos a modo de collage y los colocamos ahí. Esto es para tener una biblioteca en modo de supervivencia, o sea, en un modo en que no hay, estamos en una situación en la que no se puede salir de casa, en que muchos lugares no están vendiendo libros, algunos supermercados y farmacias. Y entonces, bueno, esta es una opción para crear una biblioteca y es un proyecto muy bonito porque inician jugando, creando sus propios cuentos, luego, como dice la compañera Inosca, los ilustran y entonces los pueden colocar en libros cartonera, o sea, en libros cartón, haciendo sus propios libros, o en libros digitales, que es tomarle fotos y subirlos a un slide, a un PowerPoint, a una presentación de Google, para que entonces tengan sus libros digitales y los puedan compartir también. Entonces, esto sería como lo principal si no tenemos nada, si no tenemos libros en casa. Ahora, bueno, y les voy a poner acá para que vean también. Aquí. Personal living. Está esta opción que les voy a compartir también por si pues hay los recursos, que se llama Pashal y Tete. Pashal y Tete hacen libros personalizados para niños en donde, bueno, aquí está uno de los libros de adivinanzas, por ejemplo, y miren que está en digital. O sea, que para no salir de casa, pues les llega directamente a ustedes. Ustedes le dicen el nombre de sus hijos, de su hija, como una foto de ellos, y ellos entonces colocan, por ejemplo, adivinanzas para Paola. Y aquí saldría yo, entonces, animales de la granja. Entonces, en este formato de libro, pues dice, mucho yo camino, muy feliz por el prado, y leche rica yo te doy. A ver si sabes quién soy, Paola. Aquí saldría yo, por ejemplo, o sea, es Martina, ¿no? Martina. Y entonces una adivinanza y Martina, que tiene que adivinar qué es la vaca, ¿no? Entonces, ellos tienen varios libros y es bastante económico para hacer un libro personalizado y entonces pueden pedirlos y les llega 100% online.
Ellos se llaman, voy a dejarlo acá en el chat, igual esto queda grabado y lo pueden visitar. Ellos son Pachal y Tete. Pachal y Tete. Y voy a ponerles libros cartoneros también, por si alguien está ahí. Vamos entonces a ver acá lo de los títeres de calcetines. Les voy a colocar, a ver aquí. Títeres de calcetines, aquí están. ¿Y por qué les menciono estos recursos que son así como que, bueno, dirá, pero ¿por qué esto? Porque son cosas que tenemos en casa, o sea, son cosas que podemos tener en casa muy, muy fácilmente. Alguien debe tener seguro un calcetín viejo. Y hay muchos tutoriales en YouTube de ti. Hay muchos tutoriales de YouTube y como ven, súper sencillo. Simplemente necesitas un calcetín, una media, y normalmente pues la media se abre en la parte del pie, o si quieres ni siquiera lo tienes que abrir, ¿no? O sea, simplemente puedes meter la mano en la media, como este, por ejemplo. Metes la mano y le pones 2 botones y ya, o sea, ya es un puppet. Yo recomiendo mucho los puppets para trabajar sobre todo la parte de las emociones con los niños. En este momento, los cuentos son un refugio emocional para las familias y para los niños también. Y a veces los niños le hablan a los títeres cosas que no le dirían a mamá o a papá, o sea, porque el títere es otra persona, ¿no? Es otro, totalmente. Por ejemplo, voy a buscar aquí rápidamente. Aquí está. Aquí yo tengo uno muy pequeñito que yo hice de fieltro, que es un conejo. No sé si lo ven. Este le hice que es mucho más pequeño que el otro que les había mostrado. Y bueno, entonces a veces yo en los cuentacuentos así, el conejo pues les habla a los niños y ellos no me ven como que yo estoy hablando por el conejo. Entonces hay cosas que tal vez le digan al conejo que no se animan a decirme a mí, o que sí. Y como ven, esto está hecho de fieltro, fueron 2 láminas de fieltro que se pueden encontrar en el supermercado también o en las farmacias. Son 2 ojitos también que ya están hechos, que se compran en las farmacias. Y bueno, le coloqué el estambre y unos detallitos de rosado. Pero ven que es muy, muy, muy sencillo. Y que yo lo cosí, pero ustedes lo podrían también pegar para hacer sus recursos y jugar con los niños. Tal vez un cuento no necesariamente tiene que ser una historia muy larga, puede ser una canción. Por ejemplo, cerquita, 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 muy lejos, cerquita, 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 muy lejos, saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Y utilizar estos recursos para contar para niños de primera infancia, sobre todo, en ese caso. Y bueno, ahora vamos a la segunda parte del taller, que es contar los cuentos con cuentos. Porque, claro, hay cuentos que tenemos en casa, ¿no? Aquí yo les tengo un ejemplo de distintos tipos de libros que existen, ¿no? Por ejemplo, está este libro que lo utilizo para este ejemplo porque es un libro que mucha gente tiene en casa, que es muy famoso. Se llama La pequeña oruga glotona de Eric Carle. Es uno de los libros que prácticamente todas las escuelas tienen. Ha sido muy comercializado. Y a los niños les gusta mucho. La verdad es que les gusta muchísimo y yo lo he comprobado porque de todos los públicos que hay, pues se ha dicho. Entonces, a ver si fue. Una noche, a la luz de la luna llena, reposaba un huevecito sobre una hoja. Y entonces ven que acá está la luna, entonces cantamos. Luna lunera, cascabelera,
5 pollitos y una ternera. Caracol, caracol. A la una sale el sol. Muy bien. Entonces es muy importante que siempre haya una pregunta, haya una interacción con los chicos, a ver si están escuchando, si están viendo, qué ven. Les pueden preguntar sobre la imagen misma de este libro. Esto es un libro, prácticamente un libro álbum, porque las imágenes son más grandes que el texto. Entonces, en las imágenes hay mucho de la historia, ¿no? Entonces tú dices, ay, ¿qué será este huevecito? ¿Quién vive aquí en este huevo tan chiquito? Vamos a ver. Y entonces, bueno, aparece el sol y bueno, así sucesivamente. Este libro tiene otra particularidad que les quería mostrar, que es bastante didáctico, y que la oruguita, del huevecito sale una oruguita, y la oruguita tiene mucha hambre, entonces la oruguita va pasando por todas las frutas, y uno puede empezar a contar las frutas, o sea, uno puede decir, una manzana, entonces el texto dice, el lunes atravesó masticando una manzana, una, pero aún tenía mucha hambre. ¿A quién le gusta comer manzanas? A mí, me encanta comer manzanas, qué rico. ¿Qué cosas comemos que tienen manzanas? Y entonces ahí vamos desarrollando, vamos hablando sobre eso. Igual con las peras, con todas las frutas. Y yo le incluyo a este cuento particularmente una canción que es Me gusta comer, merme las manzanas. Me gusta comer, merme las manzanas. Ñami, ñami, ñami. Y que ahí van todas las frutas que pues se comen y todo, y al final se come un montón de cosas. Se le pregunta a los niños qué les gusta comer, qué no les gusta comer, qué pasaría si comen mucho. A la oruguita al final se come todas las cosas, le duele mucho la panza y se vuelve grande, grande, grande. Y se mete en un capullo y resulta que se convierte en una mariposa. ¡Woo! Y bueno, yo canto con los niños y todo, pero básicamente lo que les quería mostrar es que de este cuento, La pequeña oruga glotona, que es un cuento álbum, se puede hablar de muchas cosas. A ver, con lo poco que vimos del cuento, ¿quién me dice de los diversos de cuento? A ver, escribamos ahora en el chat cuáles son los temas que podríamos trabajar con este cuento, que podríamos ver, que podríamos explorar. Es una oruga que come mucho, que cada día de la semana va comiendo más de forma ascendente, es decir, el lunes se come una manzana, el martes se come 2 peras, el miércoles se come 3 ciruelas, el jueves se come 4 fresas. Alimentación, muy bien, niños, ahí vamos a trabajar alimentación, por ejemplo. Entonces, si nosotros que estamos en casa agarramos un cuento y decimos, bueno, toda esta semana yo voy a trabajar con este cuento que es La pequeña oruga glotona. Entonces, yo el lunes voy a hacer una actividad de alimentación. Entonces voy a preguntar a todos qué les gusta comer, podemos escribir las recetas de la familia también, podría ser, bueno, ya es un poco de niños más grandes. Los niños más grandes pueden escribir una receta, pueden cocinar, los chiquitos se les puede dar una ensalada de frutas, e ir nombrando las frutas, darle una fruta, ir diciéndole, qué rico la fresa, qué rico el mango, qué rica la piña, y así sucesivamente las frutas que se tienen. También se puede dibujar, colorear las frutas, la alimentación, y hay muchas actividades que ya están prehechas sobre este libro, sobre todo porque es un libro que es famoso. Pero que lo importante, ensalada de frutas, exacto. Pero lo importante es o sea, pensar que nosotros mismos podemos identificar qué actividades podemos hacer con cualquier libro. Entonces, por lo menos la alimentación. Otra cosa que trabaja este libro, los días de la semana. Porque el lunes come una cosa, el martes come otra cosa. Otra cosa que trabaja es los números, la secuencia de los números. Dice, una manzana, 2 peras, 3 ciruelas, y así sucesivamente. Otra cosa que trabaja este libro es la metamorfosis. Como un ser que es chiquitito
se va transformando hasta convertirse en algo totalmente distinto. Y si nos ponemos a pensar, las metamorfosis le pasan a los niños todo el tiempo, porque ellos eran unos bebés, primero era una semillita que está dentro de mamá, luego entonces nacieron, fueron bebés chiquititos, aprendieron a caminar, aprendieron a hablar, ahora otros van a la escuela y así sucesivamente. O sea, quiere decir que nosotros los humanos estamos siempre en un proceso de cambio y para los niños es súper, como que pasa así, como que bueno, ya pasó, pero poder explicar estos procesos de cambio es muy importante y es a través de los cuentos que se puede lograr de una forma bastante sencilla. El niño piensa, bueno, si la oruguita creció comiendo, yo también voy a crecer comiendo. Otra cosa que puede trabajar es el concepto del capullo, de la protección, ¿no? De estar en casa, sobre todo ahora que estamos en casa, estamos en casa, estamos en casa. Y es como que ellos se quedan, pero ¿por qué? Y podemos usar eso de la oruguita que tuvo que estar en casa y que luego se transformó en algo mucho más bonito. Eso es un concepto de resiliencia. Por ejemplo, los colores, podremos trabajar los colores de las frutas, las oruguitas, podríamos hacer oruguitas con papel crespón, con todo. Y si quieren ver este cuento completo, contado por mí, lo pueden ver en el canal de YouTube, se los voy a mostrar ahora para que lo puedan ver. Y ya yo pues toda arreglada para contar el cuento. Voy a mostrarles, ya les muestro. Voy a mostrarles aquí. Y aquí. Bien, este es mi canal de YouTube, Poli Cuentacuentos. Esta es mi canción Lávate las manos bien, que salió ayer, por cierto. Y wow, ya van 237 visitas, súper. Los invito a todos a buscar el canal, a suscribirse. ¿Por qué? Porque ahí pueden encontrar varios cuentos, ahorita son bastantes, que yo he grabado. Entonces, por ejemplo, podrían... hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Poli Cuentacuentos. Paola Martínez. Ahí ya como que dónde se fue. Bien. Mi nombre en YouTube, Poli Cuentacuentos. Poli Cuentacuentos en YouTube. Aquí pueden ver. Ustedes colocan igual en YouTube /Poli Cuentacuentos y aparezco yo de una vez. Ahí entonces van a encontrar distintos cuentos, o sea, desde la Caperucita Roja hasta el que acabo de contar, por si pues aún no se animan a contar cuentos o quieren practicar, pueden ver algunos de los recursos que yo utilizo. Todos esos cuentos han sido grabados desde casa. Así que, bueno, claro, los hemos editado y le hemos puesto cosas, pero han sido desde casa. Entonces, es como para que tengan una referencia. Hay muchos cuentacuentos, además, que están grabando ahorita. Es una gran tendencia. En España, sobre todo, por Instagram, están colocando muchos cuentacuentos, sus cuentos. Muchos autores de libros están contando los cuentos también, apoyando a los niños durante este momento. Y bueno, este es otro cuento que quiero recomendarles mucho, que se llama El monstruo de colores. Todos estos cuentos yo los tengo grabados y los pueden ver. Este cuento es sobre las emociones. Es de Ana Llenas y es muy lindo porque cada color es una emoción. Y entonces, sobre todo en este momento que los niños están bastante reactivos, algunos ya están un poco mejor porque ya llevan más tiempo en la cuarentena y todo, pero contar cuentos sobre las emociones es un tema que recomiendo muchísimo. O sea, recomiendo muchísimo que busquen cuentos si van a comprarlos o si tienen en casa, buscar los cuentos de las emociones y repetirlos. No pasa nada si varias noches o varios días contamos los mismos cuentos. Los niños igual los disfrutan. Y cada vez ustedes le pueden poner distintas preguntas, distintas canciones. Por lo menos yo para este cuento yo uso la canción de Si estás feliz y lo sabes, aplaude así. Si estás feliz y lo sabes, aplaude así.
Si estás feliz y lo sabes, y tú quieres demostrarlo, estás feliz y lo sabes, aplaude así. Si estás triste y lo sabes, llora así. Y así sucesivamente, ¿no? Cada emoción que está. La verdad es que este es un taller muy rápido. Estas cosas, pues, obviamente tienen muchísimo más detalles y uno usa como, pues, un montón de tiempo para explicar cada cosa y se toma el tiempo para hacer los ejercicios y para verlos a ustedes contando y cantando. Pero realmente como tenemos poco tiempo y es algo muy, muy general, pues yo quiero pues darles pequeños detalles, pequeños tips sobre eso. Entonces, como este libro también es prácticamente un libro álbum, les menciono por lo del tema de las emociones, que también es algo que hay que trabajar. Tengo por aquí otro cuento acá para mostrarles que se llama Perro y Gato, que es sobre las diferencias y sobre la amistad. Este cuento también está grabado y yo lo recomiendo mucho, sobre todo si tenemos hermanitos en casa ahora que están como reclamando su propio espacio. Son algunos de los temas que creo que serían buenos de trabajar. Este libro, por ejemplo, si estás en Panamá, se consigue en las farmacias y en los supermercados porque esta distribuidora lo hace. No sé si hay el ejemplar, pero esta colección que se llama Dreams Art, un libro de valores y virtudes, lo distribuye también. Sicoben está haciendo entrega de delivery de estos libros, ahora que recuerdo. Lo voy a escribir acá por si alguien quiere buscarlo. Sicoben Panamá. Delivery de estos libros y los libros valen entre $1 y $5, dependiendo. Ah, ok, listo, sí, ya les voy a contar unos, tranquilas, ya les cuento. Que los pueden encontrar y si ven, es un libro sobre las diferencias, no es un libro álbum como tal, es de literatura infantil. Tenemos también los cuentos sobre higiene personal, que yo recomiendo mucho también. Estos son los temas que yo recomiendo para este momento. De higiene personal, por ejemplo, este cuento que se llama Siempre Limpios, que es de una niña que pues se lava las manos y se va a bañar y todo, y es como de la rutina de la higiene personal. Todos estos cuentos que estoy diciendo están grabados en YouTube y los pueden ver, pero ahorita yo les voy a contar uno completo, tranquilo. El tema pues de la limpieza, la higiene personal. Este tiene mucho más texto, que tiene ilustraciones más sencillas y mucho más texto, y es como hablar de la rutina, ¿no? Esta es los cuentos canción que no fallan, que por lo menos tengo aquí Baby Shark, de la editorial Scholastic, y son tipos de libros, estoy hablando de tipos de libros y de temas, ¿no? Que son, pues el libro simplemente es la canción de Baby Shark, uso esta porque sé que casi todo el mundo lo conoce esta canción, si tienen hijos deben conocerla. Y bueno, el libro simplemente es la canción de Baby Shark, y tú dices, bueno, pero es que mi hijo no quiere leer, no le gusta, o sea, yo veo que no se conecta, pero lo que podemos hacer es que ponemos la canción y vamos pasando las hojas según la estrofa que vaya haciendo. Por ejemplo, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Mama Shark, Mama Shark, Mama Shark, Mama Shark, o Mamá Tiburón, o sea, también en español. Y bueno, recomiendo también mucho los libros que te permitan cantar, porque sobre todo para la primera infancia, que estamos con el desarrollo del lenguaje, es importante que cantemos. Y bueno, ahora sí, vamos a contar un cuento que se llama La sorpresa de Nandi, que es un cuento que trata básicamente sobre todos los temas que hemos trabajado, excepto como el higiene, pero traté de buscar un cuento que resumiera como todos los temas que quería como comentar el día de hoy en cuanto a temas que yo
pues comparto. Y se llama La sorpresa de Nandi, es de Ediciones Ecaré y está escrito por Eileen Brown. Hay pues versiones en inglés y en español. Aquí voy. Nandi puso 7 deliciosas frutas sobre una cesta para su amiga Tindy. ¡Oh! 7. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 frutas. Se llevará una sorpresa, pensó Nandi, cuando partió hacia el poblado de Tindy. ¿Qué fruta le gustará más? Se preguntó. ¿Cuál es tu fruta favorita? Entonces, ¿le gustará la banana amarilla y suave? Oh. ¿Quién se la llevó? ¡El mono! El mono pues come bananas y se lo lleva de la cesta. ¿Cuántas frutas quedan ahora? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Le gustará la guayaba de dulce olor? ¿Quién se la llevó? El avestruz. El avestruz come guayaba y se lo lleva de la cesta. ¿Cuántas frutas quedan ahora? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Le gustará una naranja jugosa y redonda? ¿Quién se la llevó? ¡La cebra! La cebra come naranja y se lo lleva de la cesta. ¿Cuántas frutas quedan ahora? 1, 2, 3 y 4. ¿Le gustará un mango maduro y rojo? ¡Oh, no! ¿Quién se lo llevó? ¡El elefante! El elefante se come el mango y se lo lleva de la cesta. ¿Cuántas frutas quedan ahora? 1, 2 y 3. ¿Le gustará la piña de hojas puntiagudas? ¡Oh, no! ¿Quién se lo llevó? La jirafa. La jirafa come la piña y se lo lleva de la cesta. ¿Cuántas frutas quedan ahora? 1 y 2. ¿Le gustará el aguacate verde y cremoso? ¿Quién se lo llevó? El antílope. El antílope come aguacate y se lo lleva de la cesta. ¿Cuántas frutas quedan ahora? Una fruta. ¡Ay, no! Quedan muy poquitas. O tal vez le guste la maracuyá de cáscara morada. ¿Quién se la llevó? El águila. El águila come maracuyá y se lo lleva de la cesta. ¿Cuántas frutas quedan ahora? 0. Ay, no queda nada. B. ¡Pum! ¡Wow! ¿Qué fruta le gustará más a Tindy? Hola, Tindy, dijo Nandi. Te traje una sorpresa. Miren. Mandarinas, dijo Tindy. Esa es mi fruta favorita. ¿Qué? Mandarinas, dijo Nandi. Esta sí que es una sorpresa. Y colorín colorado, este cuento me ha encantado. ¡Un aplauso al cuento! Bueno, acá no sé si hay niños aquí viendo, pero
Es así. Es como un ejemplo, yo normalmente cuando cuento los cuentos, abro los cuentos siempre para que la persona que me está escuchando los pueda ver. Igual ustedes pueden ponerlo como así, paralelo a ustedes, pero igual que se vean los dibujos y si van a leer así, pues que el niño esté observando la imagen, ¿no? Algunas personas leen y luego lo voltean, pero yo prefiero que ustedes se volteen y traten de leerlo de esta forma o que tengan al niño detrás así, o sea, así pues, que está aquí atrás y pueda ver la imagen porque eso evita que se distraiga mucho. Por aquí me pregunta Ninoska, ¿qué se puede hacer para leer cuentos de niños de 10 a 11 años? Bueno, hace poco, justamente yo entré en un taller virtual, hace un tiempo, sobre las lecturas para preadolescentes y adolescentes. Entonces resulta que la conclusión que se llegó en el taller es que los libros para preadolescentes, que son, niños de 10, 11, 12, 13 años, existen en la literatura infantil juvenil, pero están marcados por, por las editoriales. O sea, las editoriales normalmente escriben libros para niños de 6 a 8 años y de 10 a 12 años. O sea, de 9 a 12 o de 6 a 9, algo así. Pero que realmente los niños ya tienen una autonomía de poder escoger los temas que les gustaría leer, que quieren leer. Entonces, es muy importante que ya a esa edad, a los 10, 11 años, tú le preguntes a tu hijo o a tu hija qué tema, o tú conozcas qué temas les gustan a ellos y busques libros que tengan que ver con esos temas. Primero, claro que ya habéis leído como diferentes cuentos y todo, y yo un libro que recomiendo para esa edad, ¿sabes cuál? El Principito. El Principito, que lo puedes ahorita conseguir versión online, que está prácticamente en todas las librerías. Hay al menos una versión del Principito en las farmacias, en los supermercados. ¿Y por qué el Principito? Porque el Principito tiene capítulos. Es un cuento largo, pero con capítulos. Y cada capítulo es 2 personajes. Entonces es muy sencillo seguirle la trama, pero además tiene muchas metáforas que son también para personas grandes. Entonces, yo recomiendo mucho El Principito para esa edad. Como lectura solitaria de los niños, o sea, que ellos lean solos o para leerlo en familia también. Y para decir, bueno, no sé si ustedes han leído El Principito, pero El Principito por lo menos tiene unos personajes bastante controversiales. Hay un personaje que se la pasa contando estrellas, y cuando el Principito le dice, ¿para qué las cuentas? Y él dice, simplemente porque son mías, porque me pertenecen. Entonces es como una gran metáfora sobre la riqueza, sobre para qué, por qué, y así sucesivamente. Yo recomiendo El Principito para esa edad. También recomiendo los libros de aventura. Hay muchos booktubers ahora, que les quería comentar también eso. Hay booktubers que son youtubers, gente que hace YouTube, que recomienda libros. Entonces, ustedes podrían colocar en YouTube, si su hijo le dice, es que a mí me gusta libros sobre el espacio, o libros sobre los dinosaurios, o bueno, yo quiero ver a los vampiros, porque eso estuvo de moda un tiempo. Entonces, ustedes pueden buscar en YouTube o en Internet recomendaciones de esos libros de esos temas, o ir directamente a la librería y preguntarles y decirles, mira, mi hijo tiene 11 años y está interesado en este tema. Pero es muy importante que nazca del niño, del preadolescente, decidir el tema del libro, porque así, de esa manera, hay un empoderamiento y una sensación y hay una autonomía en donde él se siente partícipe de su proceso de vida, de recreación y de aprendizaje. Muchos dicen, bueno, pero es que por lo menos el fenómeno de Harry Potter, que Harry Potter, los niños lo leen muchísimo, igual que Narnia, igual que la colección del Mago de Oz, o los cómics, están leyendo muchos cómics
también. Si quieren escribir un cuento, ¿qué pasa? Recomienda seguir. Bueno, para escribir un cuento pueden hacer la dinámica que hicimos al inicio, que vieron que era como muy sencilla, era una lluvia de ideas, y lo primero que se te iba ocurriendo lo ibas escribiendo. Cuando tengas eso, ya entonces tú lo vas como puliendo, lo vas recortando, le vas quitando cosas que no te gustaban y lo vuelves a escribir. Por lo general en un cuento lo más importante que tiene que tener es un personaje, o sea, a quien le ocurren las cosas, un lugar donde está. O sea, imagínense que si nuestra historia hubiese sido en la selva, pues no hubiera un barco, no hubiera un tiburón, un pez, no estuviera Jonás, o sea, no estuviera nada de las cosas que pasaron. Pero como fue en el lugar, o sea, primero pensar en el lugar, en el mar, pues ya la cosa es distinta. Imagínense que Jonás, pero al menos recuerdo que es el nombre del personaje, hubiese estado en la selva, no se hubiese construido un barco, se hubiese hecho una casa, o se hubiese encontrado, en vez del tiburón, se hubiese encontrado con el jaguar, ¿no? Como, entonces, y definir el espacio, el ambiente es muy, muy importante. Tener un personaje y que ese personaje tenga una personalidad, ¿no? Por ejemplo, si Jonás es un aventurero, Jonás es como cobarde, o Jonás no es Jonás, sino que realmente se hace pasar por Jonás, pero es un espía, ¿saben? Construir esos personajes. Y eh, y el problema, ¿qué es lo que pasa con el personaje? Porque, bueno, el problema o lo que pasa, o sea, llega el tiburón, ahí está el problema. Llega un tiburón que los quiere comer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el personaje para que el tiburón no lo coma? ¿O qué tienen que hacer las familias para que el tiburón no lo coma? Ahí es la historia. Pues. Y hay un final. Algunos finales son abruptos, lo único que dice, se los comió a todos. Fin. Otros dicen, no, lucharon, se salvaron y al final vivieron felices. O bueno, algunos murieron, otros no murieron. O sea, es cuestión de ir dándole larga. Pero primero, para desarrollar esa habilidad de la creatividad y esa espontaneidad, yo recomiendo 100% hacer este juego de cadáver exquisito. Por eso me tomé el tiempo como entre todas las herramientas, utilizar esa, porque es una herramienta que solamente requiere estar 2 personas o más, saber hablar, o ni siquiera, o puedes no hablar, puedes hacerlo con mímicas también, si no puedes hablar, o con dibujos, y que cada quien haga un dibujo y luego los ponen en un orden y luego con esos dibujos de guía hacen la historia en el orden que los pusieron, también puede ser. Que cada quien, o sea, un cadáver exquisito, pero que en vez de hablar, cada quien haga un dibujo. Luego ponen todos los dibujos sobre la mesa y entonces van ordenando como un rompecabezas la historia. Y luego entonces inventan la historia en base a las ilustraciones. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero la forma pues más sin recursos, sin nada, es con la palabra, como les digo. La forma de crear herramientas extras es con cosas que tenemos en casa. Podemos crear instrumentos musicales en casa también que nos ayuden a contar el cuento. Las latas, las ollas se pueden transformar en los tambores de la tribu para contar el cuento. Y lo último, que porque creo que se me está acabando el tiempo, es el espacio y el tiempo en el que vamos a contar el cuento. Para crear una rutina necesitamos tener la hora del cuento o el día del cuento. Es decir, si no podemos contar toda la semana, entonces sepamos que, ejemplo, todos los domingos a las 5 de la tarde en casa se cuentan los cuentos. ¿En dónde? En la sala. No sé. O en el cuarto de los niños todos los días a las 8. O los lunes, miércoles y viernes. ¿Por qué? Porque los niños esperan el momento, los niños quieren la rutina y pueden adecuar el espacio. Si es en la sala, entonces ese día ponen velitas o ponen un incienso o ponen en la televisión una fogata para que se vea la fogata como que están en un camping o están en el castillo de la princesa o están en el fondo del mar. O sea, crear ese ambiente de una rutina les permite que en toda la semana los niños trabajen sobre el tema del cuento. Ejemplo, mamá, ¿qué vamos a contar esta semana? Y tú le dices, bueno, vamos a contar un cuento sobre el mar. Tú no les dices más allá de eso. Ustedes tienen que hacer unos títeres de unos peces para poder ayudarme a contar el cuento. Ustedes tienen que hacer dibujos del mar. Ustedes tienen que decorar la sala como si fuera un océano. Y entonces ahí vamos creando la atmósfera.
Y bueno, quisiera contarles mil cosas más. Pero ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Quiero saber si alguien tiene otra pregunta. Este es el momento. Igual pueden escribirme a mi correo. Los voy a escribir aquí en los comentarios. Mi correo, policuentacuentos, @gmail.com. Mi Instagram es también @policuentacuentos. Yo siempre respondo los mensajes. Y el YouTube es youtube.com/policuentacuentos. Policuentacuentos. Entonces, yo estoy a la orden para lo que necesiten. Esperamos que esta actividad se repita y bueno, es que era un taller muy básico cuando les venían, pero bueno, en una hora por cámara sin poder verlos cómo contar, pero bueno, es como traté de hacer como algunas cositas que podemos hacer desde aquí. Los invito a ver el canal de YouTube para ver los cuentos y bueno, suscríbanse al canal que voy a estar subiendo mucha información y voy a tratar de subir tips sobre cómo contar cuentos en casa también. Voy a grabarme ya como para mostrar el tip, explicarlo y cada ejemplo voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Y nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Quédense en casa disfrutando. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Y no sé si Julián esté conectado, que es el coordinador. Gracias a todos por donar. Muy importante, esta actividad es completamente una donación para apoyar a los niños que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.